Soy Alma, llevo 18 años 7 meses en Santa Marta, Acatitla. El delito por el que se me acusa es fraude genérico y asociación delictuosa. Tuve una infancia afortunada. Crecí dentro de una familia de 5 integrantes, mamá, papá y 2 hermanas. Tuve el privilegio de crecer en una cultura mixta entre la cultura japonesa y la cultura mexicana, que enriqueció a la persona que hoy soy. Pues mi papá era muy duro, la verdad es que él era muy exigente. Él no era así de tanto, ay, beso, abrazo y así, tampoco. Y la verdad es que los japoneses educan al mayor de los hijos, para hacerse cargo en caso de que él falte. Entonces sí fue, yo creo que a mi papá le hizo falta un varón, ¿no? Como fuimos 3 mujeres, entonces sí fue muy exigente. Mi mamá es católica de hueso colorado, mi papá era budista. Entonces siempre fue así como relajada la cosa en cuanto a religión, ¿no? Yo ni siquiera ni soy budista ni soy católica, según soy cristiana. Me hice cristiana aquí porque la verdad es que ninguna de las 2 religiones me llenaba allá afuera, ¿no? Porque la verdad el budismo nada más era cuando iba a Japón, que vamos a los templos y ya sabes que acá que te echan el incienso y así. Ajá. En ceremonias así nos ponían a orar y así, ¿no? Pero no, y de la católica pues nada más estoy bautizada, hice la primera comunión ya hasta por ahí de los 14 años y ya ni confirmación ni nada. Aquí me volví cristiana porque una compañera, la verdad que hizo así como el papel de mamá, la verdad yo con ella le voy a deber toda la vida, porque yo llegué aquí y pues yo sí notaba mucho la diferencia de culturas. Yo no comía chile, no comía muchas cosas, no comía carne de puerco casi, o sea, había muchas cosas, entonces me costaba mucho trabajo, entonces me la pasaba sin comer. Entonces esta amiga, Ana Laura, ella fue así como mi mamá, la verdad es que me cuidó de todo a todo y pues por ella me acerqué a la religión cristiana. Ajá. Pues la verdad es que yo no me acuerdo haber sido así de, ay, cuando sea grande voy a hacer aquello. Lo que sí siempre me ha gustado mucho es viajar. La verdad es que desde la primera vez que salí de mi casa a viajar fue a los 11 años que me fui a la Universidad de Carleton, a Canadá, a certificar el inglés. Y entonces sí, de ahí ya agarré para estar viajando y viajando. Entonces yo siempre decía que necesitaba estudiar algo que tuviera que ver con viajar, por eso estudié Relaciones Internacionales. Tuve la oportunidad de viajar mucho por México y conocer varios países y ciudades de Japón, Estados Unidos, Francia, España, Hong Kong, Taiwán. Hasta los 25 años, mi vida fue privilegiada en todos aspectos, y más para alguien de mi edad. Nunca me faltó nada. Construí mi vida para ser una mujer exitosa y feliz. Siempre trabajé, nunca sufrí eventos traumáticos o hice alguna cosa que pudiera predecir lo que pasó y que sigo viviendo hasta hoy. En el 2003 nos hacen como un fraude. Sí, un fraude a la empresa, porque teníamos una empresa familiar de representación de fábricas extranjeras en México. Entonces tuvimos un problema con un cargamento de China. De no sé cuánto era, ya ni me acuerdo, pero eran cientos de miles de dólares, ¿no? Y entonces perdemos todo. Sí, pues nos embargaron y todo. Ajá.
Entonces nos quedamos sin nada. Entonces yo empiezo a buscar trabajo, pero no me querían dar trabajo porque estaba sobrecapacitada. Llegó con esta empresa, que son extranjeros, era de inversiones en mercado de divisas. Tenían su estructura piramidal, ¿no? Trabajaban como, o sea, por equipos, y cada equipo tenía su vicepresidente, su vicepresidente de equipo, y arriba había un consultor senior y después el vicepresidente, y luego todos los demás, los que sí eran economistas, se supone, ¿no? Y que eran brokers y eso. Entonces yo me quedo como vicepresidente porque soy como administradora, ¿no? Porque entonces el dinero se supone que de aquí se va a una cuenta en donde se va al paraíso fiscal, y de ahí se hacen las compras y ventas de las inversiones y se meten los lotes y todo esto, ¿no? Así como el mercado, como las películas, ¿no? De compren, vendan. Así era. Empieza a haber problemas porque los ejecutivos, los corredores, los brokers, pierden las cuentas de sus clientes. Pero entonces empiezan a decir que el dinero no entraba al mercado de divisas y que no sé qué, y que eso era un fraude. Y se empieza a hacer así como un relajo, y entra también Garralda. Todos los mercados de inversión tienen una cláusula de riesgo, ¿no? Porque pues así como sube, en 3 segundos puede caerse y desplomarse hasta... Entonces tenía cláusula de riesgo y todo el contrato, pero ellos dicen que no lo entiendan, que porque está en inglés, pero les dan el contrato también en español, o sea... Entonces mucha gente trata de sacar su dinero, sí, algunas cuentas sí las sacaron y todo, pero fue tanto que quiebran la empresa. Y entonces entra Garralda y dice, no, es que los chinos están defraudando familias, cientos de familias mexicanas, ¿no? Y de hecho la noticia sí dice, ¿no? Pareja de amantes coreanos, en el Universal mi noticia dice, pareja de amantes coreanos defraudadores de las familias mexicanas. Pero yo no manejaba el dinero. Pero como yo sí me relacionaba bien con los de arriba porque hablaba inglés, pues ellos eran de Singapur, entonces pues todo el día andábamos hablando, ¿no? Yo no hice el fraude. Nada más trabajé 6 meses y por esa empresa estoy aquí. La detención ni siquiera traían orden de presentación. No traían ni orden de presentación, ni orden de aprehensión, ni nada más. Llegan y me dicen, es que llega el hermano del dueño y me dice, oye, ¿me prestas un encendedor? Porque ese día nos tocó cerrar la empresa porque, no me acuerdo, creo que era el día festivo en Estados Unidos. No sé qué pasó, pero el caso es que no había labores, o sea, no había bolsa ese día, ¿no? Entonces ya nos íbamos a ir a la 1 de la tarde y llego... Y me dice, oye, ¿me prestas un encendedor? Ahora sí que por viciosa, por fumadora fue. Y le digo, sí, y se lo doy, y en ese momento llega la judicial. Cuando le estoy dando el encendedor y me dicen, identifícate. Pero yo no traía identificación más que mi, ¿cómo se llama esto? Mi pasaporte. Porque en esa semana me habían asaltado en el transporte y me habían robado mi cartera. Entonces no traía el IFE, ¿no? Entonces me quita el pasaporte y me dice usurpación de nacionalidad y falsificación de documentos oficiales. Por eso me sube a la patrulla. Y luego me trajo dando vueltas en las lomas de Chapultepec desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde casi. Querían 30,000 pesos, pero yo no tenía 30,000 pesos. Yo trabajaba por comisiones en esa empresa. Dice, hazte pendeja, ¿a poco no sabes por qué te estamos agarrando? Le dije, no. Mira, pinche china mierda, y no sé qué, que porque coreana, y que taca, y no, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y le dije, no, pues no sé, porque tú a mí no me has enseñado una orden de presentación porque me estás presentando. Y yo no tengo el dinero. Yo no tengo dinero como para darte ahorita 30,000 pesos. Le dije, tú estás mal. Y así vueltas y vueltas y vueltas hasta que me fueron a presentar a la Miguel Hidalgo, a la agencia Miguel Hidalgo. Y ahí me metieron en un cuartito como de 1.20 por 1 metro, ¿no? Y ahí me tuvieron. Aislada. Con mi causa, porque decían, bueno, después le pegaron a él que para que yo dijera porque era mi amante. Y le dije, ay, por mí mátalo. Y de eso se meten con las pistolas y me suben en la silla en la que estaba, me subo. Y le dije, yo sí sé cuáles son mis derechos. ¡Que te bajes!
perra maldita, no sé qué tanto me decía. Le digo, yo soy mexicana y yo sé cuáles son mis derechos y tú no me puedes obligar a firmar ninguna declaración ni nada. Y yo trepada en el banco. ¡Que te bajes! Te voy a pegar, le digo, pégame, le digo, pégame para que veamos qué va a pasar. Entonces se salen y oigo que le empiezan a patear y le dicen, este puto ya se orinó. Y les digo, pues a mí qué, no es de mi familia ni lo conozco. O sea, sí lo conocía porque pues éramos 300 trabajando en esa empresa. O sea, conoces a todo mundo de vista, ¿no? Pero ¿a poco te sabes los nombres? A él sí lo conocía porque era el hermano del dueño, ¿no? Pero yo no lo conozco. Todavía creía que iban a investigar bien, ¿no? O por lo menos que me iban a hacer un rastreo bancario, me congelaron las cuentas. Para decir que yo tenía 3 millones de pesos, me hubieran hecho un rastreo del bancario, ¿no? Nunca me hicieron nada. Me congelaron las cuentas, pero nunca me hicieron un rastreo bancario. A los 3 días, pues llegué el viernes, el sábado, el domingo a las 7 de la noche me trasladan al reclusorio. Mi papá se entera porque yo le hablo por teléfono y le digo. Porque él me dijo, yo siento que tú estás en problemas. Pues ya estaba muriendo. Pues le dije, pues no te preocupes, porque pues si estoy por no hacer nada, le digo, tarde que temprano, pues la verdad tiene que salir a la luz, ¿no? Aquí aprendí a sobrevivir, a vivir siempre en pérdida, a decir siempre adiós a muchas cosas y a mucha gente, a vivir casi sin nada, a callar, a resistir injusticias, humillaciones, a que te miren como un ser de baja categoría, a que te señalen como delincuente, lo seas o no, a desconfiar hasta de tu sombra. Fíjate que del oriente acá, el oriente siempre va a ser así como un trauma muy grande que quién sabe cuándo voy a superar. Allá sí era cárcel. Estaba todo mugroso, las ratas corrían, había montonales de cucarachas, nos metieron a 20 y tantas en una celda que aquí es el tamaño de la azotehuela. Y allá éramos 28 cuando llegué. Dormíamos así, cruzadas, ¿no? Los pies de la compañera en tu estómago y así, ¿no? Y en la espalda los de la otra. Así. Los colchones, bueno, olían, no sabes a qué olían. Y luego te ponen el uniforme y luego yo estoy bien alta, ¿no? Al lado de las mexicanas promedio que estaban ahí. Bueno, el uniforme me llegaba como a medio muslo. La falda que me dieron. Y así me tenían que mandar a juzgado. Bueno, las idas a juzgados, en ese tiempo el juzgado era oscuro. Me tocó que los hombres se masturbaban en los pasillos y te decían, ven, no quieres, o se te acercaban por atrás, o de repente te estaban hablando aquí, porque todo era oscuro y mojado. No, en ese tiempo era horrible, la cárcel era horrible en ese tiempo. Allá sí, me agarré a golpes, para que me respetaran. Me tuve que agarrar a golpes con una. Luego llegó la jefa y le dijo, deja a la tierna en paz. Y dice, y aparte es extranjera, va a venir la embajada y te va a chingar. Así le dijo y por eso me dejaron de molestar, porque siempre me trataron como extranjera allá en el oriente. En ese tiempo no había nada, la verdad, no había ni derechos humanos, con eso te digo todo. La verdad es que las cosas y las autoridades han trabajado muchísimo para que mejoren las condiciones de vida, ¿no? Y también la gente que viene, o sea, las sociedades y todo, las asociaciones, la sociedad civil, todo el mundo ha apoyado mucho para que esto se cambie. No, y es que allá siempre también nada más te andabas cuidando, porque allá sí eran como mucho de la ley de la cárcel. Ella es rica, hay que robarla, ¿no? Viene por fraude, hay que robarla. Esta viene por maltrato a su hijo, porque mató a su hijo, hay que pegarle. Esta viene por no sé qué, hay que hacerle. Entonces así era. Acá ya se fue perdiendo. Ya la verdad ahorita, aunque vengan por violar a su hija o violar, ya no les hacen lo que les hacían. A lo mejor las ponen un rato en protección, pero ya no es como solía ser en ese tiempo, que las leyes de la cárcel, ¿no? Existían los códigos de la cárcel. Hoy en día ya se han perdido un poco. Algo real, cualquiera puede llegar a la cárcel. No importa quién seas, si tienes o no tienes educación y preparación académica, si tienes o no tienes dinero, si trabajas o no, nadie está exento de vivir esto.
La ineficiencia de la policía, MPs, fiscales, el odio, celos o cualquier mal sentimiento en las personas te pueden traer aquí. Es muy fácil llegar, pero es lento y difícil salir, seas o no seas culpable. ¿Quién sabe cuándo la justicia te alcance? Desgraciadamente, la mayoría de las sentencias son condenatorias, solo por dichos, sin pruebas y con declaraciones tomadas a bases de presión y tortura. Esta es nuestra realidad. Mujeres discriminadas, maltratadas, víctimas que se convierten en victimarias, mujeres sin oportunidades, mujeres abandonadas, sin asesoramiento jurídico, en la mayor parte de los casos. Mujeres olvidadas, invisibles. Mujeres que, al igual que las mujeres de afuera, somos madres, hijas, abuelas, tías, profesionistas, amas de casa, jefas de familia, trabajadoras, estudiantes que luchan, que sufren, que aman. Que sean quien sean, hayan hecho o no un crimen, son capaces de dar lo mejor de sí. Cuando estás afuera dices, ay, ahí el maldito delincuente, ¿no? Sí, que se la fundan ahí, que lo refundan para siempre, ¿no? Pero ya cuando llegas te das cuenta que la mayor parte de la gente que está en la cárcel es inocente. Porque la gente que realmente se dedica a hacer un delito tiene el dinero para salir y se va. Y se va, así fue. Ahorita como que están como queriendo cambiar las cosas porque sí se ve la diferencia hoy en día. O sea, sí la gente que se queda realmente, pues sí le comprobaron que secuestraban, ¿no? Pero en ese tiempo, las que se quedaban eran las pobres mensas y las pobres que no tenían dinero para salir o que no tenían un abogado. O que no había leyes, por ejemplo. El mercado financiero ni siquiera está legislado en México. No hay leyes para el mercado de divisas. Ahora, sigue sin haber. Sigue sin haber. Por eso te lo acomodan como fraude genérico y nada más porque ellos dicen que hay un detrimento patrimonial, por eso te acusan. O sea, yo estoy acusada por dichos. La verdad es que me sentenciaron hasta el 2007. Duré 3 años. 3 años en proceso porque se declaró incompetente el federal para análisis de datos. Se declararon incompetentes 2 veces. El primero el juzgado, después el federal. El abogado también me dejó porque quería más dinero y más dinero y más dinero y no hacía nada. De hecho, en periodo de pruebas yo estaba sin abogado. Y nombran al abogado de oficio y el abogado de oficio pues cierra la instrucción porque pues él no tiene ¿qué? Y tampoco te venían a ver. Y luego me pusieron traductor todo el juicio, todo el procedimiento, me pusieron abogado. Hasta el día en que me sentenciaron les dije, yo no necesito traductor. No te podemos sentenciar hoy porque no tenemos traductor. Así le dije, yo no necesito traductor. ¿Por qué me vas a poner a mí un traductor? La verdad es que yo tengo que reconocer que México es uno de los países más racistas que yo conozco. México es súper racista. Es racista con los mexicanos, es racista con la gente que es diferente, siempre. Sí, la verdad yo sufrí mucho racismo, siempre, hasta en las calles, en la escuela, en todos lados. Actualmente tengo 44 años. Y me encuentro recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, desde hace 18 años, purgando una condena de 35 años, 7 meses, acusada de fraude genérico, diversos 8 y asociación delictuosa, delito que no cometí. Además de que en realidad el supuesto fraude fue en inversiones en mercado de divisas, delito que no está tipificado dentro de la ley. En estos años en reclusión han pasado tantas cosas. Perdí a mi padre, perdí a todos los que se decían ser mis amigos. Me convertí en tía de 3 hermosos niños que no conozco. Una ya casi tiene 18 años. Aquí también casi muero de un paro respiratorio. Estuve en coma con diagnóstico de muerte cerebral. Regresé del coma con problemas del sistema psicomotriz, me recuperé. Para eso, en el 2007, cuando me sentencian, conozco al que hoy es mi marido. En el juzgado se presentó él solito. Él estaba ahí dándose un rol por los juzgados. Es que te digo que los hombres andaban para allá y para acá. Entonces, como mujer era como muy atemorizada. Ay, no, muy impactante. Y me decía, yo te conozco. Le digo, ¿cómo me vas a conocer? Sácate de aquí. Ush, qué apretada, ¿no? Qué estirada. Creo que no sé cómo me dijo yo.
Pero para esto alguien se escribía con un fulano del Oriente a mi nombre. Pero como yo era asesora aquí, pues entonces todo el mundo me conocía, ¿no? Siempre fui maestra. Entonces alguien se escribía y llegó y el fulano me planta un beso en la boca que porque yo era su novia y que llevaba quién sabe cuántos meses escribiéndole y que él me mandaba dinero y no sé qué. Pues el que me lo soltó fue el que hoy es mi marido, el que fue a quitármelo de encima. Y empiezas a estar con él. Y empiezo a estar con él. Y en ese entonces nada más nos dejaban ir una vez cada 2 meses. Entonces, 3 veces lo vi y en febrero del 2010 me casó. Pues mi boda fue por los dos, por la iglesia y por sí, las dos. ¿Aquí o en el... Aquí. Fue la única vez que hubo bodas cristianas. Tuvimos padrino de anillos que era de la Penny, pero mandó a sus papás con los anillos. Mi madrina de lazo fue una señora con la que pues trabajaba aquí. Ese día me dieron la íntima, me la autorizaron y fui. ¿Tuviste noche de bodas? Tuve noche de bodas. ¿Y tu mamá supo que te casaste? Sí, supo. ¿Qué te... Ay, no, mejor ni lo contamos porque... ¿Se enojó? Sí, mucho. Todavía no lo puede superar. Pues porque... Pues sabe quién es, ¿no? O sea, tiene historia. Te digo que él está mencionado en el libro de la Jauría. Es secuestrador, es de los secuestradores de los 90, ¿no? De los que eran muy... Me casé y actualmente soy madre de 2 hermosos, inteligentes y valientes hijos que hoy ya no están conmigo y están en una fundación porque nadie puede hacerse cargo de ellos. Se me rompe la fuente por ahí de las 10 de la noche, hacen todo el procedimiento para sacarme, me sacan al hospital, llego al hospital y nada, ¿no? Me ponen en el toco, ¿no? Donde les monitorean el corazón. Y Tamar muy plácidamente, muy tranquila y nada que se apuraba, ¿no? A las 12 del día, según nada más tenía 3 de dilatación, entonces la enfermera me dice, ay, no, apenas tienes 3 de dilatación. Y entonces, como a las 12:30 del día, yo le digo, no, es que yo ya siento que ya está ahí, ya tengo la cabeza ahí. No, no es cierto si te acabo de revisar y tienes 3 de dilatación. Y yo no. Pues entonces se fueron todas y ahí me dejaron sola. Y nació sola. A la 1 de la tarde nació. Yo no creía, o sea, sí sabía que estaba embarazada, pero no lo crees hasta que lo tienes. Y yo la veía y yo decía, ¿cómo le puede funcionar todo tan chiquito? Es tan pequeñita y todo le funciona perfectamente bien y abre los ojos y... y ¿Tu marido estuvo? No, a él lo conoció hasta los 60 días te dejan ir. Bueno, pasa la cuarentena, te tiene que dar de alta el doctor, ya que te da de alta el doctor, pues ya te autorizan para regresar a la convivencia. Pues él estaba muy emocionado con ella, porque aparte era niña, ¿no? Y así de, mi princesa. Ya nunca, después de ahí nunca me hizo caso, hasta ahorita creo que ya se fueron los dos. Es cuando ya me hace caso otra vez, ¿no? Pero... Sí, como que se distancia, ¿no? Así, mi princesa. Y como pues nada más era la princesa, pues la princesa. Y sí fue mucho más marcado con Tamar que con Caleb. Así de, mi princesa. Y hasta la fecha es su princesa. Yo decía que nada más me iba a quedar con Tamar, pero Tamar todos los días, en todos lados, ¿verdad? Pedía, ay, por favor, quiero un hermano, quiero un hermano, quiero un hermano, quiero un hermano, quiero un hermano. Y dije, bueno, está bien. Sí, me esperé a que ya Tamar fuera muy independiente y le dije, bueno, está bien. Y sí, me quito el dispositivo y luego, al mes ya estaba embarazada. Aquí no puedes vivir del recuerdo y de la añoranza. Tienes que aprender a
a soltar el pasado para tener las manos libres para sujetarte en el presente y no perderte con las cosas y personas que vas perdiendo en este lugar. Porque es cierto, la cárcel es uno de los peores lugares del mundo en el que puedes estar y solo los valientes pueden sobrevivirlo. Pero como en cualquier lugar del mundo, siempre habrá dos caminos, uno en el que te perderás y otro en el que te encontrarás con un yo diferente, más libre y mejor ser humano. Una mamá en la cárcel es mamá y papá al 100% casi. O sea, puede que estén ellos, pero ellos no se hacen cargo de nada. Nunca se desvelaron si estaban enfermos, nunca los vieron si necesitaban algo, nunca los vieron en graduación, en eventos de escuela, o sea, nunca los han visto. Entonces, tú haces el papel de todo. Aunque los tengan, no es lo mismo, porque las conversaciones difíciles pues las tienen contigo, con ellos nunca. Porque no hay el tiempo, o sea, las convivencias los sábados son de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, pues en realidad, ¿qué pueden platicar? Y nada más pueden ir a la íntima a dormir con ellos los 2 primeros años, después ya no. Entonces, ¿qué vínculo pueden hacer, no? No es el vínculo que tienen contigo. Pues sí se los explicas, pero no creo que nunca estén listos para. Y es que yo siempre he dicho que no importa el lugar. O sea, no porque sean niños de la cárcel, porque mucha gente piensa, ¿no? Pues son niños que nacieron en la cárcel, van a ser delincuentes. Eso no es cierto, eso depende mucho de uno y de lo que uno le enseñe y de los valores que uno le inculca. ¿Los has visto ahora? Sí, ya vinieron en agosto, vinieron a finales de agosto. Caleb no se quería ir, casi me rompe la ropa. Lo tuvieron que jalar y cargarlo y llevárselo. Y por más que uno no quiera llorar, porque te dicen, no llores porque es más malo para ellos, pero es que no, es imposible. Yo nada más me volteé y le digo, hija, por favor, apóyame, ¿no? Le digo, cárgale las cosas a tu hermano que se va a llevar y camina. Y me dijo, sí, mamá. Y ya se fue ella, se subió en el caracol y el cuidador de la casa de niños cargó a Caleb y me lo tuvo que, pues ahora sí que arrancar, ¿no? Con cada cosa que se vive en un lugar como este, te vas endureciendo, porque tienes que aprender muchas cosas para soportar el dolor, el abandono y los errores que puedes ver y vivir en la cárcel. Esta es la clase de madera country y les estamos enseñando a pintar cajas, piezas de madera, cualquier pieza de madera. La finalidad de este curso es que ellas puedan crear piezas artesanales que puedan vender para su manutención dentro de la institución y también fuera de la institución. Hacemos diferentes cosas. Ahorita estamos trabajando la parte de Día de Muertos y vamos a empezar también con las cosas de Navidad. Pero si ellas no quieren hacer nada de esto, pueden hacer sus piezas y las venden. Ahorita todavía no llega la compañera que está haciendo recuerdos de boda. Mari hace cosas para vender allá afuera y ellas pues muchas veces usan las cosas para regalarles a sus familiares, a sus nietos. Con el caso de Chabela está haciendo sus cajas para dárselas a sus nietas. La mayoría de las mujeres nos abandonan, por eso también hablan mucho de perspectiva de género en las cárceles, porque la verdad es que ve uno la fila de la visita del varonil, da la vuelta y hay montonales de mujeres. Aquí, la visita de población, o sea, a lo mejor cuando están en ingreso hay una fila muy larga, pero ya la gente que ya estamos en población ya no nos visitan tanto. La verdad es que la mayoría de la gente te abandona.
Y tienes, ahora tengo visitas de amistades, pero de amistades que hice aquí. Y la verdad es que la gente que te apoya es la gente que ya ha pasado por aquí. Es la gente que te da su amistad sincera y su mano sincera, porque la gente de afuera te deja, pasa el tiempo y te va dejando tus amistades de afuera. Si pudieras regresar el tiempo y cambiar algo que hubiera hecho que tú no estuvieras en esta situación, ¿qué sería? Mira, es que en realidad no sé cómo contestarte esa pregunta porque cuando tú no estabas haciendo nada para llegar a un lugar como estos, entonces, ¿qué puedes cambiar? ¿Qué puedes cambiar si estás aquí porque alguien dice que tú lo hiciste aunque no sea cierto? Porque si algo es cierto, es que la cárcel es la universidad del crimen. Puede impactar de tal manera en tu vida que es muy fácil caer y convertirte en una persona malvada, resentida, cruel, deshumanizada, a la que ya nada le importa, ni siquiera ella misma. Porque la realidad es que el sistema y el programa de reinserción social no sirve. Está lleno de carencias, corrupción, falta de personal, falta de empatía, que lejos de mejorar las condiciones de una persona privada de libertad, las empeora. Y no solo de las personas privadas, incluidas también las condiciones de las familias que tienen a algún familiar en reclusión. Si la gente que nunca ha estado o nunca ha tenido un familiar en la cárcel no es empática y viceversa, si la gente que ya estuvo o tuvo un familiar no es resiliente, las cosas van a seguir igual. En cuanto a las autoridades, hay que conocer ambas caras de la moneda para actuar, para legislar, para resolver, para dictar, para investigar, para juzgar. A los abogados, algo de ética profesional que sume a su trabajo no les caería nada mal. Son muy pocos los profesionistas humanos que se preocupan para ayudar realmente. Con todo esto, no digo que no haya gente que deba estar aquí, pero la realidad es que las cárceles están llenas de gente inocente, a la que se le fabricó un delito, personas que no tienen dinero para abogados, que no tienen contactos en el gobierno o algún conocido que les eche la mano. Gente que estaba mal parada en el lugar y momento menos indicado. Gente que fue víctima de abuso de autoridad, discriminación por ser pobre, mal vestido, diferente, indígena, extranjera, prieto, mujer. ¿Quién sabe? Yo en mi amparo lo que estamos tratando de demostrar que fue un juicio con muchas faltas, o sea, sería lo que se conoce como faltas al debido proceso. Y están metiendo perspectiva de género también, porque en realidad, por el simple hecho de ser mujer, las sentencias son mucho más altas, porque la sociedad mexicana es una sociedad patriarcal. Entonces, al ser una sociedad patriarcal, lo que esperaban de una mujer es que una mujer esté en su casa, cuidando a sus hijos, viendo al marido. Entonces, cuando tú eras mujer y estabas preparada, era también así como muy fuerte, ¿no? O sea, de hecho, desde que yo llego, dicen, es de alta peligrosidad. Primero me dijeron que era de alta peligrosidad porque tenía el conocimiento y la educación y la preparación para planear un delito. Y te lo dicen. Y luego, o sea, también luego esa parte de relacionarte como la amante de tu causa, sí, te dicen, ¿no? Pues querías andar de puta, ¿no? Porque esa era la palabra que usaban. Esa es la perspectiva de género, que tratan ahora de hacer equitativas, porque también es más fácil que a un hombre le den un beneficio. Los hombres se van más. Pero lo más importante y valioso que he aprendido es que no basta con querer ser libre. Lo más importante es realmente aprender a ser libre, verdaderamente libre. Libre de prejuicios, libre de estereotipos, de miedos, de pasados que no podemos cambiar. De la idea de límite, de limitación, libre de odio y faltas de perdón. Aprendí que la libertad más importante es la que no depende de nadie ni de nada, más que de ti. Libre para pensar, libre para hablar, libre para sentir, libre para decidir cómo me quiero sentir frente a las circunstancias que estoy viviendo. Porque hay algo más allá de mí que me impide cambiar esta situación dolorosa. Yo creo que en todos los lugares se pueden aprender cosas positivas, ¿no?
Mira, positivo, yo en mi vida, yo pienso mis hijos, ¿no? Porque yo allá afuera ni hubiera tenido hijos, para empezar, porque a mí lo que me gustaba era andar viajando por el mundo. El reencuentro con uno mismo, porque allá afuera uno se olvida, luego de quién eres o de apapacharte un poco. Y aquí, pues sí, luego sí tienes el tiempo de pensar y de sacar y de sanar heridas que a lo mejor traías de años, ¿no? Valoras cosas que antes no valorabas porque no tienes acceso a ellas. Entonces, cuando puedes acceder a ellas, es así como de ¡wow! Pero pues es que ya lo ves diferente, ¿no? Con todas las carencias que llegas a tener. Y sí, también en este lugar te vuelves más espiritual y buscas otras cosas con tal de mantenerte sano, ¿no? Y también aprendes muchas cosas si lo quieres, ¿no? Lo que tienen mis hijos es que son bastante empáticos, ¿no? Porque ellos saben dónde estamos. Entonces ellos, cuando hago este tipo de cosas, dicen, muy bien, mamá, lo que hay que decir es que las cosas están mal. Porque fíjate, a pesar de que Caleb tiene la edad que tiene 6 años, pero él siempre decía que había que ayudar a la gente a mejorar su situación de vida. Que es bien raro que un niño de esa edad lo diga. Y él siempre fue muy así de, bueno, hay que regalarle esto a él, o hay que darle de comer allá, o hay que invitarle, porque no tiene que comer. ¿Y qué tal si les damos salsa? ¿Y qué tal si esto? Él era muy así porque él decía que lo importante de un ser humano es ayudar a mejorar la condición de los demás, ¿no? Desde que mis hijos se fueron, empezamos a hacer estas actividades. Cada que vienen, ellos vienen una vez al mes. Hay cosas que son más viejas porque unas las hicimos con Tamar, cuando se fue Tamar, y cosas que retomamos esta actividad ahora que Caleb se fue. Y entonces lo hicimos entre los 3. Dijimos, vamos a hacer una receta para ser un mejor ser humano. Y entonces empezamos a poner los ingredientes. Medio kilo de amor para el prójimo, medio kilo de perdón, porque dice que había que perdonar y aceptar también nuestros errores, ¿no? Entonces también pusieron medio de aceptación, 1 kilo de ganas, ideas y sueños, 1 kilo de perseverancia, un plan de vida, porque decía que teníamos que siempre estar soñando. Caleb es hay que planear cómo van a ser las cosas siempre. Él es muy así, ¿no? 5 cucharas de empatía, medio kilo de resiliencia y medio kilo de autoestima. Y entonces le dijimos, hay que poner todo en un tazón y batir con mucha fuerza. Agregar unas cuantas lágrimas para que fluya y se integre muy bien todo. Tomárselo de un jalón para empezar a creer que nada es imposible y que ser mejor no es imposible. Solo tú eres tu propio límite. No se limiten, sonríe y sé feliz. Con amor, mamá, porque como ellos todavía no escribían cuando hicimos esto, pues entonces así nos quedó la receta para ser un mejor ser humano. Porque hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que decir. Yo espero que por lo menos les haga, aunque sea una duda, ¿no? Así de decir, ay, ¿por qué esta loca está diciendo que las cárceles son un problema que va a aumentar el problema más, ¿no? Por lo menos espero que eso les llegue, ese mensaje les llegue y les quede. Por eso lo hice. Porque, pues a pesar de todo el daño que me pudo haber hecho este país y este gobierno, porque es la verdad, siendo mexicana, mi propio país, yo espero que pueda mejorar la condición del país, de la sociedad, de la gente, del gobierno y de toda la gente que escuche esto, ¿no? Que podamos mejorar la situación de un país que es un país bonito, es un país lleno de recursos, es un país que tiene gente buena, ¿no? Pero que a veces la gente buena no tiene la valentía de hablar, ¿no? Les escribo hoy para que el pasado nunca nuble su presente y mucho menos oscurezca su futuro. Con esto, hijitos, quiero que sepan que no existen límites ni fronteras para ser cada día mejor. Tú, mi princesa, lo sabes bien, no importa cuándo ni en qué lugar llegues, mientras que cuando lo hagas seas la mejor. Lo más importante de un ser humano es siempre ser un mejor ser humano.
porque al final es lo único que te puede dar la felicidad. Lo material, los lujos, la preparación académica, los viajes, drogas, alcohol, exceso de comida, no da la felicidad. Lo único es estar feliz, en paz y en amor contigo mismo. Quiero que sepan que ustedes dos me han enseñado y dado tanto que nunca cambiaría el ser su mamá y tenerlos a los dos por nada del mundo. Con ustedes y gracias a ustedes, el pasado dejó de doler, el presente importó y el futuro es algo con lo que siempre puedo soñar. Con ustedes sanó mi corazón, sanó mi mente y terminó de sanar mi espíritu, porque solo el amor desinteresado, sin condiciones, sin límites, es capaz de derribar cualquier barrera. Siempre busquen ser un mejor ser humano, no lo olviden.